En este video analizaremos 5 altcoins que personalmente creo que tienen un buen potencial de subida para este último rally de Bitcoin. Antes de mencionarlas es importante aclarar una cosa. Muchas personas mencionan que los máximos de ciclo ya lo vimos en la zona de los $126,000. Mi tesis es que todavía queda un impulso en torno a un 20, un 25, un 30% que nos lleve a niveles en torno a la zona de los $138,000. Dicho eso, este movimiento en torno a un 25% llevaría a subidas mayores en el sector de las altcoins. Recordemos, en este ciclo la dominancia de Bitcoin no ha caído con fuerza. Poniendo la gráfica de una temporalidad semanal, vemos como en el ciclo del 2017 tuvimos una caída hasta niveles de en torno al 35%. En el ciclo del 2021 pasamos de estar en dominancia de un 72% hacia niveles de en torno al 40%. Y en este ciclo no hemos tenido esa fuerte caída en la dominancia, exceptuando con esta caída aquí en torno a un 13%, no hemos visto cómo se acerca a estos niveles. Tal vez en este ciclo por factores macroeconómicos no lleguemos a niveles tan bajos, pero sí creo que niveles de en torno al 50% que significarían un retroceso, un 16%, sí se puede dar. Creo que estamos cerca de esa etapa, tal vez un impulso más de Bitcoin y luego ver esa caída para mediados de diciembre o inicios de enero me parece bastante probable. Y las criptomonedas que voy a mencionar no es para que multiplique su dinero por un por 5, por un por 10 o por un por 15. Son para rentabilidades un poco más realistas que sí creo que se pueden llegar a obtener de en torno a un 50 o un 70%. En primer lugar tendríamos a Ondo. Este es un proyecto que busca unir las finanzas tradicionales con el ecosistema blockchain y es de la narrativa Real World Assets. Este proyecto busca integrar los bonos, las acciones y las commodities a la blockchain. Esta narrativa de tokenización de activos está obteniendo mucho potencial. Actualmente en este sector se encuentra en un top 6 y en un top 43 de todas las criptomonedas. Y como mencionábamos, busca tokenizar todo este tipo de activos para que sea mucho más transparente y en caso de implementarse en brokers o exchanges se podrían operar con acciones 24/7. En cuanto a métricas on-chain, vemos como su precio máximo llegó a estas zonas de aquí en torno a los $2 y en ese momento tenía un valor total bloqueado de $600 millones. Actualmente se ha multiplicado por 2 prácticamente con $1,7 billones, pero su precio ha retrocedido desde esos puntos aproximadamente un 60%. Por lo que mi opinión en este momento se encuentra en zona de suelos y podría tener un primer objetivo en la zona del $1 o un poquito antes, que sería una rentabilidad del 48%. Y la narrativa un poco más alcista sería que llegue a niveles cercanos a máximos históricos en la zona del 1,7, que representaría un rendimiento del 146%. Muchos mencionan cómo este activo tiene potencial para irse a los 3, 4, $5 a futuro, pero un objetivo muy realista que ni siquiera estaríamos asumiendo que supere sus máximos históricos sería estos de aquí. También tendríamos a Tao, es la moneda top 1 en la narrativa de la inteligencia artificial. Su página es esta, es un poco complejo entender el proyecto, pero básicamente busca unir la inteligencia artificial con la descentralización de la blockchain, creando una red descentralizada donde los desarrolladores de inteligencia artificial pueden crear modelos y entrenar a estos sistemas para recibir recompensas en esta criptomoneda. Ya se emitieron todas sus unidades y más bien se va a dar un halving en el que se recorte a la mitad su suministro. Esto es muy importante y tiene mucho potencial, ya que las mayorías de criptomonedas tienen desbloqueo de tokens con una inflación muy alta. Actualmente se encuentra en el top 27 del total de las criptomonedas y analizando su gráfica actualmente se encuentra en la zona de los 490. Estas zonas objetivo las analicé el día de ayer y vean cómo el día de hoy Tao ha tenido un rendimiento de un 18% en esta vela diaria, por lo que habría que ajustar un poco esto. Igual el potencial sigue siendo alto de tener valores en torno, en primer lugar, a superando sus máximos históricos por encima de estos niveles en torno a la zona de los 900, que representaría una rentabilidad aproximada en torno a un 80%, y como segundo objetivo estos niveles de aquí por debajo de los máximos en la zona de los $600 con una rentabilidad de un 30%. Ahora, debido a este gran impulso que está teniendo el día de hoy, se podría esperar una pequeña corrección primero hacia estos niveles en torno a los $450 antes de realizar esa posible compra. Pero como ven, por ejemplo, desde el día del 10 de octubre que ocurrió una liquidación muy grande para el sector de las criptomonedas, muchas altcoins se encuentran por debajo de estos niveles, un 10-20%. Sin embargo, Tao se encuentra un 40% por encima de esos niveles.
y desde esta línea de tendencia ha subido aproximadamente un 63%. También tendríamos a HBAR, que su red permite y está enfocada en hacer transacciones lo más rápido posible y al menor costo posible. Este es el costo medio por transacción y también se enfoca en toda la eficiencia energética para lograrlo de la mejor manera posible. Hay muchas empresas detrás de este proyecto, las que más destacan son Google e IBM, y hace 3 días se aprobó el ETF por parte de Canary de HBAR, por lo cual puede haber entrada de dinero institucional a esta criptomoneda. Hedera en el ciclo del 2021 llegó a tener un market cap de 6 billones de dólares y en ese momento su precio llegó a la zona del 0.4 aproximadamente. En este ciclo ha tenido un impulso a niveles en torno al 0.34, pero lo importante es que su market cap sí ha aumentado en torno a los 13 billones de dólares en este pico de aquí. Y que su market cap haya aumentado en más de un por 2, pero su precio no haya superado los máximos del ciclo del 2021 se debe a la inflación. Durante estos 4 años se han emitido tokens, por lo que para llegar a estos niveles se ocuparía una mayor capitalización de mercado. Lo positivo es que actualmente ya se emitió un 84% de todas las unidades que van a existir. Y analizando su precio más a detalle vemos cómo tuvo este gran impulso pasando de la zona del 0.04 a niveles del 0.35 con un rendimiento del 600% y desde ese momento ha lateralizado entre la zona del 0.13 y el 0.32. Igual mi tesis no es que llegue a $1 o a $2, sino impulsos más realistas para este probable impulso que va a tener el sector de las criptomonedas. Venía de este patrón de conversión, finalmente lo rompió a la baja y se encuentra en niveles cercanos al día de la liquidación. Si vemos cómo logra romper este nivel en la zona del 0.20 y usarlo como soporte, veo con bastante probabilidad visitar niveles mayores. En primer lugar, la zona del 0.28 que representó este máximo de aquí, que sería un rendimiento del 43%, y como segundo objetivo la zona de máximos históricos en el 0.35 que representaría un rendimiento de un 73% desde estos puntos de compra. Importante explicar que estos rendimientos de los que estoy hablando son en caso de comprar en spot, y en caso de usar apalancamiento, por ejemplo, también se podrían plantear operaciones, obviamente asumiendo el riesgo que eso implica y con una mucho menor parte del capital, pero de este estilo con un stop loss por debajo de estos niveles, o si quiere ir un poco más a la segura por debajo de estos niveles, es más probable y el rendimiento sería un poco mayor. También tenemos a Aave. Esta es una de las criptomonedas clave y base en las finanzas descentralizadas. Su principal función es que permite a las personas obtener préstamos sin necesidad de un intermediario. Los usuarios pueden depositar sus activos en pools de liquidez para ganar intereses, o también pueden solicitar préstamos dejando estos activos como colateral. Y todo esto se hace mediante contratos inteligentes. Si nos vamos al análisis on-chain, vemos cómo su precio máximo llegó a estar en la zona de los $600, yéndonos al ciclo del 2021 serían todos estos niveles de aquí. Y en ese momento su TVL, que recordemos es el valor total bloqueado de la red, se encontraba en torno a los 11 billones de dólares. Actualmente se encuentra en torno a los 38 billones de dólares. Sin embargo, a pesar de este incremento de 1 por 3 en su TVL, el precio ha corregido desde estos niveles un 66%. Y definitivamente tiene potencial de irse a niveles superiores aquí en algún futuro, pero para este ciclo veo con probabilidades visitar en primer lugar niveles en torno a estos máximos de este ciclo en la zona de los $320, que sería un rendimiento de un 50%, y en un escenario más alcista podríamos llegar a la zona de máximos históricos en niveles de los $550, que eso representaría un crecimiento de un 130% aproximadamente. Estamos justo en ese nivel de soporte que logró superar con fuerza desde los mínimos vistos por los aranceles de Trump, y puede que sea una buena operativa para estos niveles. Y también tendríamos a Pepe. Esta es una meme coin, como muchos sabrán. No soy muy partidario de invertir a largo plazo para nada en este tipo de monedas, y tiene que ser con una parte muy pequeña del capital. Por ejemplo, en mi opinión, alrededor del 50% de los activos o el portafolio total de una persona debería estar en índices como el S&P500 o el MSCI World, tal vez un 20 o un 40% como máximo en Bitcoin, y el otro 10% puede ir a activos un poco más especulativos. De ese 10% personalmente no pondría más del 2 o 3% de mi capital en una meme coin.
Lo que no podemos negar es que actualmente Pepe tiene potencial. La narrativa de las meme coins desde noviembre del 2024 ha caído mucho, alrededor de un 76%. Y son en estos niveles de aquí donde absolutamente a nadie le interesa comprar que suelen ser los mejores puntos de compra. No estoy hablando de un rendimiento de un 2x o un 3x hacia niveles superando los máximos históricos. Estoy hablando tal vez un movimiento hacia estos máximos recientes en la zona de los 1228 que representarían este rendimiento en torno a un 90%. Actualmente está justo en esta línea de tendencia que viene marcando desde este gran impulso, por lo que pueden ser buenos puntos de compra con un porcentaje pequeño de su capital. También se pueden plantear operativas con un stop loss por debajo de estos niveles y con este impulso hacia esta zona que menciono con un ratio riesgo-beneficio de 1 a 3. Y si nos vamos a la gráfica del Others que nos muestra la capitalización total del mercado de las criptomonedas en una temporalidad semanal y comparamos la línea de resistencia y la línea de soporte del ciclo del 2017 y el ciclo del 2021, vemos cómo estamos justo en esta zona de soporte. ¿Okay? Y de tener un rendimiento en torno a un 200% nos llevaría a superar los máximos del ciclo del 2021 por alrededor de un 100%. Okay, estamos hablando que los máximos del ciclo del 2021 superaron los del 2017 por un 500%, por lo que no estamos planteando nada que no sea posible. Recuerde, también está la posibilidad de que Bitcoin sí haya visto los máximos de ciclo y tener mayores correcciones para este sector. Mi tesis es que todavía quedan algunas semanas o meses alcistas, por lo que el ratio riesgo-beneficio de invertir en estos puntos es mayor en toda esta zona de aquí, siempre con los riesgos bien asumidos. Y si usted es nuevo en el mundo de las criptomonedas y quiere conocer si invertir en Bitcoin es seguro, puede ir a este video de aquí donde explico por qué no solo es seguro, sino por qué también puede llegar a ser algo necesario. Y si el video le gustó, me ayudaría muchísimo dando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.